Fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir pra onde quer que você vá. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren bien. Hoy de manera excepcional hemos cambiado el día de encuentro, porque ustedes saben que el jueves pasado, el viernes y el sábado se desarrollaron las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que tuvieron sede en la ciudad de Mendoza, con lo cual, bueno, allí estábamos. En breve vamos a organizar unas jornadas, digamos, o mejor dicho, las post-jornadas, para contarles qué es lo que ocurrió, digamos, en la comisión de sucesiones, qué se discutió, cuáles fueron las conclusiones a las cuales se arribaron. Bueno, sin demorarnos más, en el día de hoy hemos pensado en un formato diferente, que tiene que ver con la posibilidad de comentar fallos en pocos minutos de distintas temáticas de un mismo tema, ¿no? Es decir, hemos elegido el tema de la acción de partición, que siempre nos ha parecido que es digamos, una acción que obviamente en el marco del ejercicio profesional se utiliza muchísimo, y hemos elegido 4 fallos, y esos 4 fallos nos hemos propuesto comentarlos en 15 minutos, de manera de exponer la problemática, y luego al final de esos 4 fallos abriremos un espacio de preguntas, como hacemos siempre, o de preguntas, o de, por supuesto, intercambios de opiniones, de manera de, una vez finalizado, cerrar entonces el encuentro del día de hoy. Como les decía, estos 4 fallos en 60 minutos sobre partición de herencia, como hemos denominado digamos, al encuentro de hoy, estarán a cargo de 4 colegas, 4 jóvenes colegas que digamos, están en la Cátedra de Derecho Sucesorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Las 4 han cursado o se encuentran cursando la especialización en Derecho Sucesorio también de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Y ellas son la doctora Aldana Carbonari, la doctora Natalia Rusi, la doctora María Itatí Carcaterra y la doctora Evelyn Fagaburu. Así que bueno, las dejo con ellas y las escuchamos. Bienvenidas a las 4. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Mariana, por el espacio, por la presentación. Traje un Power para compartirles. Ahora puedo compartir. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. A ver si... Ahora sí. Bueno, el fallo que traje para compartirles hoy es de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba. Bueno, la fecha es de septiembre 2021 y los autos son Oviedo, Eliseo de la Cruz, sobre declaratoria de herederos. Bueno, sobre esto la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba hace lugar al recurso de apelación deducido por todos los herederos declarados contra el auto dictado por el juez de grado en el proceso sucesorio. Acá les traje el auto impugnado. Vemos que todos los herederos declarados interponen el recurso de apelación contra este auto, que dice aprobar las operaciones de manifestación, valuación y adjudicación de los bienes realizada por la totalidad de los herederos declarados, nombra a los herederos declarados y, en segundo lugar, adjudica a uno de ellos, Gustavo Armando Oviedo, los derechos y acciones que le corresponden al causante en relación al bien inmueble que lo describe como departamento tal.
inscripto en un 50% a nombre de Oviedo Eliseo de la Cruz, que es el causante, y el otro 50% a nombre de la cónyuge supérstite. Todos los herederos declarados van a interponer un recurso de apelación contra este auto a los efectos de que se revoque dicha sentencia. Yo acá les puse los principales agravios, ¿sí?, de los apelantes. En primer lugar, ellos van a decir que la resolución tiene que ser revocada por cuanto que surge de autos que la totalidad de los herederos acompañaron un acuerdo particionario que pone fin a la indivisión comunitaria al adjudicar a uno de ellos el único bien que integraba el acervo hereditario. Otro de los fundamentos es que en materia de partición de la comunidad de ganancias rige el artículo 498 del Código Civil y Comercial. Lo que dice este artículo es que la masa común se divide entre los cónyuges sin consideración al monto de los bienes propios ni a la contribución de cada uno a la adquisición de los bienes gananciales. Si se produce por muerte de uno de los cónyuges, los herederos reciben su parte sobre la mitad de los gananciales que le hubiere correspondido al causante. Y finalmente expresa, si todos los interesados son plenamente capaces, se aplica el convenio libremente acordado. Entonces, van a decir que no advierten de los fundamentos de la sentencia de primera instancia que exista un impedimento para que se apruebe el acto particionario. Después van a hablar del artículo 2369, que yo lo copié en la filmina, donde regula que la forma de realizarse la partición va a ser por el acto que por unanimidad juzguen conveniente, o sea que queda a la libre elección de los herederos, y dice que los únicos requisitos que se advierten de dicho artículo es que estén presentes y que sean plenamente capaces. Entonces, por aplicación del artículo 2369, ellos dicen que debe priorizarse la autonomía personal. Después vamos a ver que la sentencia de Cámara va a tomar este fundamento de los apelantes, pero va a ampliar no solo a la autonomía personal, sino también a la autonomía familiar, lo cual, bueno, resultó muy interesante. Y finalmente concluye la expresión de agravios diciendo que todo lo citado habilita a la inclusión y disposición de bienes gananciales en el acuerdo particionario, aun cuando allí se dispongan no solo de los bienes, no solo del 50% de los bienes que eran del causante, sino también de los bienes que le correspondían a la cónyuge supérstite. Bien, ahora lo que vamos a pasar es a los principales fundamentos de la resolución de la Cámara. La Cámara, adelanto, resuelve en sentido favorable a la procedencia del recurso y revoca el resolutorio impugnado. Ordena aprobar las operaciones de manifestación, avalúo y adjudicación de los bienes, tal como fue presentada por los herederos. Ello lo hace en base a los siguientes fundamentos. El primero de ellos dice que cuando la disolución de la comunidad de ganancias deviene por muerte de uno de los cónyuges, sus bienes son transmitidos a sus herederos quedando en estado de indivisión, y que en esa misma situación jurídica van a quedar los bienes gananciales. Entonces, mientras subsiste ese estado, se aplican las reglas de la indivisión hereditaria. Esto está regulado, ¿sí? Se basan en el artículo 481 y 2323 y siguientes. Después la Cámara dice que los herederos del causante reciben parte sobre la mitad de los bienes gananciales que le hubieran correspondido al causante. Pero, dice la Cámara, si todos los interesados son plenamente capaces, no hay obstáculo para adoptar el convenio de partición libremente acordado entre ellos. Coincide también con los apelantes en que se trata de una partición resuelta por acuerdo unánime entre los copartícipes que eran todos plenamente capaces. Ambos copartícipes, refiriéndose al cónyuge supérstite y a los hijos, pueden realizar la partición en la forma y por el acto que estimen conveniente. Así lo dice el artículo 2369. Y de esta forma hacen cesar la indivisión postcomunitaria. Entonces, lo que dice ahí que yo copié es que no se advierte en consecuencia que el carácter ganancial del bien que integra este convenio desnaturalice el acto particionario. Después también va a decir
los fundamentos de la resolución es que estos pactos respetan no solo la autonomía de la voluntad de las partes, sino también la autonomía familiar, evitando de esta forma la innecesaria intromisión del Estado en el ámbito privado, ya que no se estaban perjudicando ningún derecho de tercero, y que por otro lado se evitan dispendios económicos que pueden llevar a realizar una multiplicidad de actos jurídicos solo a fines formales. Bueno, después dentro de los fundamentos se dedica a hablar de que es el único bien que integra el acervo hereditario. La Cámara dice que esto no es una cuestión menor, que si bien siempre se tiene en cuenta de que los integrantes de la familia son quienes mejor conocen el destino de los bienes y por qué, o sea, los que conocen los fundamentos de por qué lo resuelven de esa forma, o sea, las verdaderas razones que deciden el convenio, en el caso de que se trate de un bien único, dice la Cámara, con más razón. ¿Por qué? Porque la decisión puede estar motivada por razones de solidaridad o también por razones afectivas. Bueno, el último fundamento es que se está en presencia de una partición mixta en donde la cónyuge superstite era parte de ese convenio de partición y presta su conformidad para la disposición de los bienes de la comunidad de ganancias, y dice que por tratarse de una partición dentro del término del artículo 2369, no es necesario hacerlo por cesión de derechos hereditarios, por donación o por escritura pública. Entonces vemos que hace lugar, ¿sí?, al recurso de apelación, revoca el resolutorio impugnado y ordena que, previo a todo trámite, es que todos los entes acrediten no encontrarse inhibidos y que previamente acrediten no ser deudores alimentarios morosos. Bueno, muchas gracias. Y seguimos con el segundo fallo. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas presentes. Un agradecimiento especial a la directora del Instituto de Derecho Sucesorio, Mariana Iglesias, por la convocatoria del día de hoy. Voy a compartir pantalla, me dicen si lo ven. Bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces la idea del día de hoy era traer dentro del marco de la partición diferentes temáticas. Yo ahora les voy a hablar de un fallo que refiere a la partición judicial y cuándo ésta procede. El fallo es de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario de diciembre del año 2018. Vamos entonces a los hechos. En primer lugar, bueno, en el año 2013 se dictó declaratoria de herederos del causante, declarando como herederos a su cónyuge superstite y 2 hijos, ¿no es cierto? Luego de esto se va a formular denuncia de bienes con acuerdo de todos los coherederos, la cual es ratificada, en la cual se denuncia el 50% de un lote situado en calle La Paz de Rosario, el 100% de un lote situado en Andino, y un departamento también en la ciudad de Rosario. Bien. Luego en el año 2014 se lleva a cabo una audiencia de artículo 19, que, bueno, aclarar para los que no son de la provincia de Santa Fe, que es una audiencia que tiene carácter conciliatorio, ¿sí? En esta audiencia, los herederos lo que deciden es poner en venta estos inmuebles y acordaron celebrar una futura audiencia dentro del término de 120 días a determinar los pasos a seguir en el caso de que no se logre la realización de los bienes. Y además fijan un canon locativo para los inmuebles ubicados en Rosario. Posteriormente, se denuncia en el expediente sucesorio la cesión de derechos realizada por la cónyuge superstite, es decir que a partir de ahora va a comenzar a actuar en este expediente el cesionario. Bueno, antes de que se celebre nueva audiencia, en el año 2016, julio del 2016, uno de los coherederos, que es JLD, va a presentar a través de su apoderada una propuesta.
en esta propuesta, él lo que solicita es tomar el 20% de uno de los bienes del sucesorio, que es el que está situado en calle La Paz, a través de la división física de la propiedad, cediendo el 8% de lo que le corresponde en concepto de detrimento, y va a postular la venta del otro 80%, pidiendo que se divida lo producido entre los herederos conforme su porcentaje. Se corre traslado de esta propuesta y tanto la coheredera como el cesionario van a responder rechazando y solicitando que se realice la subasta de los bienes del acervo. Bastante drástica la petición, digamos, directamente piden la subasta en lugar de pedir tal vez que se venda y quedarse con lo producido, ¿verdad? Bueno, ante esta situación, entonces, en el 2016 se dicta la siguiente providencia. Atento a las constancias de autos, surgiendo que no existe un acuerdo entre los coherederos y el cesionario respecto del modo de efectuar la partición, de procederse de conformidad a lo dispuesto por los artículos 2371 y 2373 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, recordemos entonces qué es lo que dicen estos artículos que hablan justamente de la partición judicial. Establecen que la partición debe ser judicial, el 2371, si hay copartícipes incapaces, con capacidad restringida o ausentes, si terceros, fundándose en un interés legítimo, se oponen a que la partición se haga privadamente, si los copartícipes son plenamente capaces y no acuerdan en hacer la partición privadamente. Este tercer inciso es el que se aplicaría en el caso aquí en cuestión. A su vez, el artículo 2373 habla del partidor, establece que la partición judicial se hace a través de un partidor, por un partidor o por varios que actúen de forma conjunta, y a falta de acuerdo unánime de los copartícipes para su designación, el nombramiento debe ser hecho por el juez. Tengamos en cuenta que dentro del marco de la partición privada deben tenerse en cuenta no solamente los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, sino los artículos de los códigos procesales de las respectivas provincias. Bien, bueno. Contra dicho pronunciamiento, el heredero que solicitó la adjudicación de este 20% y la división de la vivienda en dos partes, va a interponer recurso de revocatoria con subsidiaria apelación. Entonces, el juez de primera instancia va a hacer lugar a este recurso de revocatoria y va a disponer que se autorice la partición en la forma expresada. ¿Cuáles son las razones que da? JLD, cuando, digamos, interpone este recurso de revocatoria, esto quiero resaltar, lo hace diciendo que existe una situación de excepcionalidad, atento a encontrarse en juego la conservación de su lugar de trabajo y a la preeminencia del principio de partición en especie. Bien, el juzgado de primera instancia, cuando acata esta revocatoria, dando lugar a lo que el heredero estaba pidiendo, las razones que da es que, por principio, la partición debe ser hecha en especie, sin que pueda ser impuesta la venta del bien por mayoría de los herederos, salvo que no sea posible su división, y tampoco pueda ser adjudicado en exclusividad a ningún heredero. Recuerda además que no se trata de un principio absoluto, que existen excepciones en las cuales procede la venta de los bienes de la herencia. Dice que debe rechazarse la venta al remate público de inmuebles de la sucesión si ellos admiten la posibilidad física de la subdivisión, y además sostiene que la oposición a la partición debía ser expuesta de manera expresa y clara dentro del marco en el proceso, dando las razones correspondientes, ya sean económicas o afectivas, y juzga que no se advierte cumplida la carga procesal de las partes. Bien. Contra esta resolución, tanto el cesionario como la coheredera interponen un recurso de apelación con nulidad, ante lo cual, digamos, los agravios del cesionario son los siguientes.
En primer lugar, que la partición solicitada por el coheredero no es ajustada a derecho, dice que resulta perjudicial para el resto de los coherederos, habiendo transcurrido años, ya que estamos hablando del año que comenzó esto es en el 2013, y se ha cristalizado el acervo hereditario por su actitud. Refiere que la partición privada es de excepción y solo procede si todos los coherederos manifiestan consenso. De lo contrario, corresponde la vía judicial. Y hace mención del artículo 2369 que mencionó también Aldana en su exposición, ¿verdad? Entonces, agrega además que la propuesta no resulta siquiera una figura del derecho sucesorio. Dice que dividir materialmente un inmueble en dos no implica partición. Sobre el mueble existen mejoras que no se tuvieron en cuenta. Tampoco se tuvo en cuenta si el proyecto es redituable. Además, establece que las reformas que hay que hacer generarán erogaciones de dinero, que no existe certeza en cuanto al tiempo que insume el proyecto, ni a si es factible la venta del inmueble en estas condiciones, es decir, dividido. Concluye que no se encuentran reunidos los requisitos para la partición en especie y solicita que se lleve a cabo la partición judicialmente. Bien, la coheredera, a su vez, ¿qué es lo que aduce? Que se viola el derecho de defensa porque se resuelve sobre la división de bienes sin haber corrido traslado del recurso revocatorio. Además, que el fundamento que da lugar al dictado del decreto revocado radica en la inexistencia de acuerdo, o sea que no puede aplicarse la partición en especie ya que existe un perjuicio para los herederos. Hace notar también que la asociación se inicia en el 2013 y que la división que pretende el coheredero, además de insumir tiempo, implica gastos. A su vez, resultaría más difícil lograr una venta de un inmueble dividido en dos, justamente con una persona también viviendo en la parte de arriba. Alega además que el proponente pretende que se le adjudique un inmueble, debe actuar conforme el 2372, o sea que podría haber pedido la licitación. Y que por último, no es posible dividir y adjudicar los bienes en especie, debiendo procederse a la venta y la distribución de lo producido. Bien. ¿Qué es lo que dice la Cámara al respecto? Bueno, liminarmente dice que se dispone a efectuar una distinción entre la forma de la partición y el modo de efectuar la partición. Viene a ordenar un poco los argumentos esgrimidos. Dice que la legislación civil reconoce tres formas de hacer la partición: privada, judicial y mixta, y que muy distinta es la cuestión relativa al modo o modalidad de la división del acervo que veremos más adelante. En el caso de la partición judicial, se impone el principio de partición en especie, como una regla que solo debe ser dejada de lado en determinadas circunstancias. Por el contrario, cuando es realizada privadamente, los herederos tienen libertad en la elección del modo de división, lo cual encuentra fundamento en el recaudo de unanimidad, ¿sí? Entonces, conforme al 2371, la partición debe ser hecha judicialmente cuando los herederos presentes y capaces no acuerden hacerla privadamente. Entonces, a falta de uno de los requisitos, que en este caso sería la unanimidad, los sucesores no pueden sino recurrir a esta forma de partición privada. Bien, de las constancias de auto surgen que desde el 2014 que los herederos han llevado a cabo un montón de gestiones que las he mencionado en los hechos, como por ejemplo audiencias, para lograr esta división de la herencia, y que no han dado resultados, ¿sí? Por lo tanto, denota que no se encuentra reunido este recaudo de unanimidad que exige la legislación para permitir una partición privada. Bueno, por lo demás, observa que los argumentos dirimidos por el juez de primera instancia refieren a la primacía del principio de partición en especie, y que el acatamiento de este principio es forzoso a la hora de llevarse a cabo la partición judicial, por lo tanto que no sería un obstáculo esto para la forma de la partición. Entonces, por lo cual
termina por confirmar que los agravios merecen ser acogidos, mantiene la forma de partición judicialmente dispuesta en virtud de la inexistencia de la unanimidad entre los coherederos y el cesionario. Hace lugar al recurso de apelación, establece que debe realizarse la partición judicial, conforme lo dispuesto por los artículos que ya mencionamos, y que sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en cuanto al modo de efectuar la división del acervo hereditario, conforme a la tarea que lleva a cabo el perito partidor que se designe. Bien, bueno, unas breves conclusiones finales, que es, bueno, sobre la importancia de distinguir entre las clases de partición, los modos de partir y los principios de la partición, justamente. Entonces, dentro de las clases de partición tenemos que la partición puede ser total o parcial, dependiendo de si abarca la totalidad de los bienes hereditarios o solamente algunos; definitivo o provisional, dependiendo si los copartícipes solo han hecho división del uso y goce de los bienes, dejando indivisa la propiedad; y también puede ser privada, mixta o judicial. Privada a través de escritura pública o por convenio privado. Cuando el convenio privado se presenta al expediente sucesorio, estamos hablando de una partición mixta, y para estos casos los herederos deben estar presentes, ser capaces y acordar por unanimidad. Y por último, la partición judicial, que está sometida no solo a las reglas del Código Civil y Comercial, sino también a los códigos procesales provinciales. Diferenciar esto de los modos de partir, que son herramientas que propone el Código a los efectos de lograr particiones que resulten a la medida de las necesidades de los herederos: la licitación, la partición con saldo y la atribución preferencial, que son herramientas que se pudieron haber utilizado. Y luego los principios de la partición, de igualdad y de división en especie, que adquieren mayor importancia cuando la partición es realizada de forma judicial. Bueno, por último, una apreciación final. Cuando la Cámara resuelve, envía el expediente al juzgado de origen para que se lleve a cabo justamente la partición judicial, como se había dictaminado en un primer momento. Tener en cuenta como herramienta la mediación, ¿sí? Que yo creo que es una herramienta poco utilizada, tal vez para el caso de las sucesiones, y que podría ahorrar un montón de dispendio jurisdiccional y tiempo en el caso de que las partes, junto con el acompañamiento de sus profesionales, puedan recurrir justamente a esta herramienta para darle solución a los conflictos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nati, y continuamos con María Itatí, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir a este encuentro. Gracias, Mariana, por salir. ¿Podés salir, que te interrumpa. No hay problema. Porque tengo que compartir el tuyo ahora. Espera, perdón. Aguardame que abro tu archivo. Dale, mientras... Gracias, Mariana, por permitirnos participar en este instituto. Para mí es la primera vez que participo en el instituto, así que te agradezco mucho que siempre estás pensando en nosotras y en las compañeras de la cátedra para estar en estos espacios. El fallo del que voy a hablar yo se llama Rubertoni Mirta Adriana sobre sucesión ab intestato. Es de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería de Neuquén, la Sala 2, y la fecha de resolución del fallo es del 2 de diciembre del año 2020. Mientras Nati, que es mi asistente hoy, porque yo mucho de estas cosas no entiendo y le pedí que me ayude, trata de pasarlo, les voy comentando cuáles fueron los hechos que dieron lugar a este ¿Lo pueden ver? Sí, ahí se ve en pantalla perfecto. principal.
Se ve perfecto. Bueno, los hechos en este caso se basan en dos herederos, Cecilio Muñoz y Emanuel Terrarosa, quienes celebraron un acuerdo de partición y adjudicación del acervo hereditario en fecha 7 de marzo del 2017. En este acuerdo, los herederos convienen que el señor Muñoz se quedaría con los bienes que componen dicho, perdón, me lo voy a poner en pantalla chica para poder verlo. En este acuerdo, bueno, los herederos convienen que el señor Muñoz se quede con los bienes que componían el acervo hereditario, ya que no quería ceder las propiedades, pero sí las quería adquirir sin solicitar un crédito bancario. En este caso se da un acuerdo de partición y adjudicación con un saldo, en el cual en la cláusula tercera de dicho acuerdo se dispone que el señor Muñoz entregaría al señor Terrarosa la cantidad total de $375.000 equivalentes en ese momento, o sea, en el año 2017, a la suma de 6 millones de pesos. La entrega de esta cantidad en moneda extranjera se pactó de la siguiente manera. Una cuota inicial de $125.000, 69 cuotas mensuales iguales y consecutivas de $2.700, y la última cuota, que culminaba con el pago de esta partición, en $5.262. En fecha 22 de noviembre del 2019 se presenta el señor Muñoz en el sucesorio, donde tramitó este sucesorio, solicitando autorización para abonar la cuota del mes de diciembre del año 2022 en moneda de curso legal, invocando la imposibilidad de acceder a la compra de moneda extranjera en virtud de las restricciones interpuestas por el Banco Central de la República Argentina. E informando que él había requerido al banco referido, o sea, al BCRA, la autorización para la adquisición de la cantidad de moneda extranjera necesaria para la cancelación de las cuotas pactadas. En fecha 4 de febrero del 2020 se solicita, solicita al sucesorio la cancelación de las cuotas en pesos, ya que no recibió respuesta por parte de la autoridad nacional. Ante esta situación, el señor Terrarosa contesta dicho pedido de autorización, denegando el pedido interpuesto por el señor Muñoz y desconociendo la documental acompañada. La jueza de primera instancia, en el entendimiento de que las restricciones para acceder al mercado de cambios configuran un hecho sobreviniente, ajeno a la voluntad de las partes, que repercute obviamente en el acuerdo celebrado entre ellas, dicta la siguiente resolución. Estableciendo que hasta que rijan las medidas de política económica establecidas por el Gobierno Nacional que limitan la adquisición de moneda extranjera, el heredero, Cecilio Muñoz, deberá cumplir con el pago de las cuotas pactadas en el acuerdo de partición hasta $200 en moneda extranjera, y el saldo del importe de la cuota en moneda de curso legal, conforme la cotización del BCRA correspondiente al día del pago, con más el 30% por el impuesto determinado por el decreto 99/2019, distribuyendo las costas en el orden causado. Ante esta resolución, ambos presentan recurso de apelación, ambas partes. Por un lado nos encontramos con el recurso de apelación presentado por el señor Muñoz en cuanto a la adición del 30% al pago de la moneda de curso legal, manifestando que la ley 27.541 impone la percepción del impuesto sobre las operaciones en dólares y no se aplica al pago de las deudas.
Además expresa que sobre dicha ley el juez no se encuentra facultado para ser agente de percepción, liquidación o retención, entendiendo que en este caso la jueza se había irrogado facultades que no le habían sido otorgadas. Por otro lado, el heredero Terrarosa se agravia manifestando que la jueza de grado había errado en la pretensión del deudor. Primero por la modalidad de pago de la deuda en $200 y el resto en moneda de curso legal. Segundo, porque la pretensión del deudor estaba fundada en el artículo 765 del Código Civil y Comercial, fue rechazada por su parte, así como también por la documental acompañada por el señor Muñoz, y porque el deudor asumió una obligación de pagar en dólares, y que la única cláusula que estableció la posibilidad supletoria de abonar en pesos en el acuerdo particionario se refería a las penalidades por incumplimiento, pero que las restantes se pactó expresamente en dólares. En este caso tenemos que la DIVA, o el divo del fallo, es el artículo 765 del Código Civil y Comercial, en donde establece que la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Ante este planteo por parte de los herederos, la Cámara establece, ya desde entrada les anticipo, de que rechaza los recursos interpuestos por ambas partes y confirma el fallo de primera instancia. Los argumentos que la Cámara toma en cuenta a los fines de confirmar el fallo de primera instancia son varios, y entre ellos nos encontramos con que primero, la obligación que pactaron las partes que integra el acuerdo particionario es una obligación de dar moneda que no es de curso legal en el país, por lo que resulta de aplicación el artículo 765 del Código Civil y Comercial, haya sido o no invocado por los litigantes. Segundo, que las partes no han pactado que el deudor no podría hacer uso de la facultad de cancelación en moneda de curso legal. Tercero, el artículo 765 estaba vigente al momento de la celebración del contrato entre las partes, por lo que integró el mismo, y por lo tanto la jueza de grado no ha modificado el contrato celebrado por los litigantes. En cuarto lugar, se trata de la imposibilidad de cumplir la obligación de entrega de moneda extranjera en atención a las restricciones cambiarias impuestas por el gobierno. Claro que en una forma parcial, ya que la sentencia manda a entregar la cantidad de $200, que es el límite mensual de adquisición, y el resto del importe de la cuota en moneda de curso legal. En este caso la Cámara argumenta que se trata del hecho del príncipe que influye directamente en el contrato, impidiendo el cumplimiento de la prestación conforme fuera pactada. Y una de las cosas importantes que también dice la Cámara es que en el caso de no aceptarse la adecuación del contrato, la opción del deudor sería acudir al mercado no oficial para la adquisición de la moneda extranjera, con lo cual en este caso se estaría avalando una conducta ilícita. Y por último, con respecto a el planteo que hizo el señor Muñoz en cuanto a la adición del 30% del impuesto país al que se refería la jueza, la Cámara sostiene que lo facultativo en el supuesto de autos es el pago, que puede ser hecho en moneda extranjera o en moneda nacional. La suma de dinero nacional que el deudor entregue en concepto de pago debe permitir al acreedor hacerse de la cantidad de cosas que conforman el objeto de la obligación. Por lo tanto, si el deudor asumió la obligación de entregar moneda extranjera, debió prever contar con la cantidad necesaria para la cancelación de la deuda. Y si no lo hizo, debe asumir los mayores costos que su adquisición demanden, ya sea que elija cancelar la obligación entregando dólares estadounidenses o su equivalente en moneda de curso legal, debiendo tomarse la cotización publicada por el Banco Central de la República Argentina a la fecha de pago incrementada en un 30% por el conocido impuesto país. La Cámara toma esta resolución en base a lo que se resolvió en otros fallos anteriores
como los casos de Ortola contra Sarlenga, Fideicomiso de Recuperación Crediticia contra IOMA, y Sucato contra Lobos, que este último es de la Cámara Civil y Comercial de Dolores. Ante estos argumentos, y como ya les había adelantado, la resolución de segunda instancia fue rechazar los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y confirmar la sentencia de primera instancia, y imponiendo obviamente las costas en el orden causado. Bueno, muchas gracias y disculpen los inconvenientes que hubo con el print de pantalla, y espero que no se hayan mareado con el tema. Bueno, muchas gracias, Itatí. Y ahora vamos a escuchar a la doctora Evelyn Fagaburu, así nos cuenta este cuarto fallo que tenemos para el día de hoy. Te escuchamos, Evelyn. Buenas tardes a todos y a todas, y gracias, Mariana, por esta oportunidad de poder compartir en el instituto y enriquecernos entre todos. Bueno, yo voy a continuar con el último fallo, voy a compartir pantalla también, para poder seguir lo que vamos a tratar. Voy a poner más grande. Ahí creo que se ve, ¿no? Se ve muy bien, Sí. se ve perfecto. Perfecto. Bueno, este fallo, como vemos en la pantalla, es de la Cámara Segunda, en lo civil y comercial, Sala 3, de la localidad de Paraná, Entre Ríos. Es un fallo relativamente no tan nuevo, pero es del 26 de diciembre del 2016, y los autos caratulados son, como vemos, Londero Rubén César sobre sucesorio, incidente, fijación, canon locativo. Paso a comentar los hechos principales de este fallo. Este es un proceso incidental iniciado por las coherederas del causante, en el cual tiene como objeto solicitar la fijación de un canon locativo a causa de que una de las coherederas, la cual está demandada en este fallo, estaba utilizando un bien un bien inmueble que integraba el acervo hereditario de manera exclusiva, imposibilitando que las restantes coherederas puedan usar y gozar del mismo. En virtud de la prosecución de este proceso, el tribunal convoca a las partes a una audiencia. En esta audiencia, que se da en agosto del 2015, las partes acuerdan que la coheredera demandada iba a abonar un canon, un monto dinerario de 2.000 pesos en concepto de canon locativo por este uso exclusivo que estaba haciendo de este bien inmueble, que era un bien hereditario. Este acuerdo se homologa y la coheredera demandada procede a depositar las sumas que habían acordado anteriormente. Luego de esto, la actora solicita al tribunal que se libre un cheque judicial por las sumas que habían sido depositadas. Anteriormente también se habían presentado las constancias por parte de la coheredera demandada, que había realizado obviamente los depósitos correspondientes, y la actora, solicita el tribunal libre cheque judicial de este dinero. A lo que el tribunal, en primera instancia, rechaza lo requerido por la actora y provee lo siguiente. Dice: previamente a proveer lo peticionado, practíquese inventario y avalúo en los autos principales caratulados Londero Rubén César sobre sucesorio ab intestato de las sumas de dinero depositadas en el presente incidente. Por supuesto, la actora interpone recurso de revocatoria
y recurso de apelación en subsidio, a lo cual el tribunal en primera instancia rechaza el recurso de revocatoria y se procede al tratamiento del recurso de apelación. Dentro de los agravios que expresaron las incidentantes, en principio manifiestan la improcedencia de la medida, cuestionan de absurda la resolución del tribunal en primera instancia, por cuanto, dice, implicaría que todos los meses debería ampliarse el inventario y avalúo de bienes para cobrar un bien que las partes han partido de la forma que consideraron conveniente los cánones fijados. Y posteriormente también hacen un planteo subsidiario designando a la madre de las coherederas como administradora de la sucesión. Ante estos agravios expresados, la Cámara de Apelaciones entiende, primero aclara, en los considerandos aclara que está plenamente autorizado para hacer uso del principio iura novit curia, y por lo tanto no está limitado a las argumentaciones de las recurrentes, así como también del tribunal en primera instancia, si bien está así circunscripto a los agravios expresados y a los hechos, pero está ampliamente facultado para también invocar nuevos fundamentos de derecho que no han sido presentados por las coherederas, como también por el tribunal de primera instancia. Posteriormente, menciona y dice, yendo a lo que es materia del recurso, cabe señalar que lo acordado por las partes que denominaron canon locativo y que fuera homologado en el grado, es a tenor del actual Código Civil y Comercial, y menciona el artículo 2328, una indemnización por no usar y gozar todos los herederos del bien inmueble que integra el acervo hereditario, siendo que el uso y goce es un derecho personal que le asiste a cada heredero. Es decir, aclara esta situación que las coherederas también lo habían denominado o categorizado como un canon locativo, aclara que no se trataría específicamente de un canon locativo, sino de una indemnización en los términos del 2328, que yo lo cité acá para que lo podamos leer rápidamente. Dice el 2328, el heredero puede usar y disfrutar de la cosa indivisa conforme a su destino en la medida compatible con el derecho de los otros copartícipes. Si no hay acuerdo entre los interesados, el ejercicio de este derecho debe ser regulado de manera provisional por el juez. El copartícipe que usa privativamente de la cosa indivisa está obligado, excepto pacto en contrario, a satisfacer una indemnización desde que le es requerida. Y por último, también menciona lo siguiente. Ahora bien, menciona la Cámara, la indemnización que el coheredero abona a los restantes no integra la masa partible ni debe inventariarse por cuanto ésta constituye un supuesto de partición provisional al recaer sobre el disfrute de la cosa. Menciona el artículo 2370 del Código Civil y Comercial y sigue diciendo, y consecuentemente no acrecen a la indivisión. Esta es la expresa disposición del artículo 2300. No se te escucha, Evelyn, se te cerró el micrófono. Ahí está, ¿verdad? Ahora sí. Ahí está. Ahí sí. Bueno, no sé dónde había quedado, pero estaba leyendo este último, el último considerando de la Cámara de Apelaciones, lo menciono de nuevo por si no lo escucharon, Sí, que dice, ahora bien, la indemnización que el coheredero abona a los restantes no integra la masa partible, ni debe inventariarse, por cuanto ésta constituye un supuesto de partición provisional al recaer sobre el disfrute de la cosa. Y menciona el artículo 2370. Y consecuentemente no acrecen a la indivisión
Esta es la expresa disposición del artículo 2329, primer párrafo del Código Civil y Comercial. Y acá también mencioné los artículos para que lo podamos leer rápidamente. El artículo, vamos a leer primero el 2370, que dice, la partición se considera meramente provisional si los copartícipes solo han hecho una división del uso y goce de los bienes, de la herencia, dejando indivisa la propiedad. La partición provisional no obsta al derecho de pedir la partición definitiva. Y el 2329 menciona los frutos de los bienes indivisos acrecen a la indivisión, excepto que medie partición provisional. Por eso es que la Cámara menciona esto, en principio, que al tratarse de un supuesto de partición provisional, las sumas depositadas por la coheredera no acrecerían al acervo hereditario en virtud de estos artículos mencionados. Es así que finalmente la Cámara resuelve hacer lugar al recurso de apelación contra la resolución de primera instancia que ordenaba a las coherederas que se presenten en el expediente sucesorio principal para realizar inventario y avalúo, y dice, hace lugar al recurso de apelación contra esta resolución, la que se deja sin efecto, debiendo en primera instancia librarse los fondos sin más trámites a la parte interesada. Y allí finaliza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Evelyn. Y bueno, abrimos, no sé si las disertantes quieren realizar alguna apreciación extra o personal, y además también dejamos abierto el espacio de preguntas para todos los participantes. O de opiniones. A ver, en relación, por supuesto, a los fallos, o también en relación a otro tipo de supuestos. ¿No? En el chat hay preguntas. A ver, porque no los estoy viendo. Bueno. En este último caso, ¿no sería más simple al acordar poner cuentas privadas de las partes en vez de que se deposite en cuenta judicial? Bueno, a ver, bueno, ahora vamos a darle paso primero a la disertante, Evelyn. ¿Vos qué opinás? Y yo creo, mira, el fallo no daba demasiadas, no se extendía mucho en este fallo, pero entiendo que eso fue un acuerdo entre partes, se decidió así, y además que fue un proceso judicial. Yo creo que si anteriormente hubiese habido un acuerdo, podrían haber hecho una partición privada, entiendo yo. Pero si lo hicieron de manera judicial, entiendo es porque no había mucho acuerdo en un comienzo. Y bueno, procedieron a hacer la coheredera a hacer este depósito de manera judicial, entiendo yo. Bien, fíjense, esto, digamos, un poco esto me lleva, digamos, a un pensamiento que uno en el ejercicio profesional en general ve, ¿no? Esto de, un poco esto que plantea Evelyn, en el sentido, bueno, si estamos en el marco de lo que sería una partición judicial, entonces tenemos que seguir por ese mismo camino todo el proceso. Y si estamos en el marco de una partición privada, no dar las oportunidades de recurrir en el caso de que esa partición privada fracase. Estoy yendo a un tema más amplio que el que trató Evelyn, ¿no? Por eso digo que me llevó a recordar estas cuestiones. De alguna manera, porque es habitual, me quiero referir a esto, es habitual que muchas veces nos encontremos con que se llega a una partición en donde cada parte tiene su abogado o su abogada,
Y entonces, en vez de recurrir a esquemas exclusivamente privados, es decir, a que estos profesionales acuerden esa partición de manera privada, se procede a designar peritos. Entonces, luego esos peritos no logran ponerse de acuerdo y es como que, digamos, llegamos a una situación en donde la partición queda estancada, porque obviamente que es extremadamente difícil que los peritos se puedan poner de acuerdo cuando de alguna manera van a responder a intereses privados o particulares. Entonces digo que el fallo me lleva a acordar estas situaciones que en general se presentan en los procesos, y que es muy importante, digamos, respetar, es decir, intentar ir al esquema de la partición privada y acordar, en el caso, por supuesto, que esto sea factible, porque los herederos sean capaces, porque, digamos, haya unanimidad, y porque los terceros no se oponen a que la partición se realice de manera meramente privada, intentar llegar a acuerdos, y dejar para una última instancia la designación de un partidor judicial y los esquemas judiciales, ¿no? Esto me refiero a todo, porque lo que no podemos hacer es que si es esto de intentar mezclar o de intentar pasar de un tipo de partición a otra cuando ya se optó por un esquema de partición, ¿no? Esto es un poco lo que me gustaba a partir de del fallo que de alguna manera me rememoró a esa situación. No sé, Mechi, si vos querés agregar algo más. Estaba justamente leyendo el chat, que estaban haciendo algunos otros comentarios. Decía, en el caso de partición privada, cuando hay un heredero que no es plenamente capaz, ¿directamente está vedado este tipo de partición? Es interesante esa pregunta. Me pareció atinada, porque sabemos que en la práctica muchas veces no se cumplimenta con lo que ordena el Código Civil y Comercial en el caso de personas que no sean plenamente capaces, ¿no? Claro, porque evidentemente que cuando no son plenamente capaces hay que recurrir sí o sí a la partición judicial. Y cuando hablamos de partición judicial, estamos hablando de la designación de un perito, inventariador, tasador y partidor que siga las reglas, digamos, de los procesos o de los códigos procesales provinciales. Me parece que eso es muy importante tener en cuenta. Y fíjense también que muchas veces nos encontramos que quizás el matrimonio ha fallecido uno de los dos, y el cónyuge supérstite, que quizás es heredero, que además es socio de la comunidad de bienes, y ejerce, ¿no?, la representación de esos hijos menores de edad, donde además hay una incompatibilidad de intereses, ¿no? Porque de alguna manera, por ejemplo, la doctora Méndez Costa, ella siempre entendía de que era factible poder recurrir a una partición que sería mixta, es decir, al supuesto de un acuerdo particionario acompañado al juez de la sucesión, en tanto y en cuanto el representante legal, digamos, el que ejercía esa representación de los menores de edad, no formara parte también de esa partición. Porque si no, además de todo eso, le agregamos una incompatibilidad de intereses, ¿no?, que también surge en ese marco. Y estas cuestiones, donde claramente cuando se habla de una partición judicial, estamos hablando de la designación de un perito que, como delegado del juez, proceda a realizar esa partición valiéndose de una igualdad matemática en la división de estos bienes. Acá tenemos levantado la mano, pero se llama usuario de Zoom. No sabemos. Mariana, soy yo, Ana From, ¿cómo estás? Ana, ¿cómo andás? Estoy ¿Cómo? bien, ¿Te medio has puesto en complicada. modo incógnita? No, es que estoy con mi celular, no entiendo por qué no aparece, bueno. cambiado de dispositivo. Ya La verdad que no quería perderme. Dijimos, ahí se nos vino un hacker. Digo, Usuario creo que soy yo porque estaba levantando la mano, pero no sé, la verdad que no estoy No, segura. estás hablando Capaz vos que y es otro. apareces vos, o sea que sos vos. Sí. Sí. Bueno, dale. Dale, Ana, bien. Bueno, quería comentar en realidad todos los fallos súper interesantes, no estuve muy concentrada en los del medio, pero tenía que trasladarme, pero bueno, este último me encantó que se lo
tomara como partición, porque digamos, es un incidente de canon locativo, de indemnización por uso exclusivo, pero me gustó este tema de relacionarlo con la partición provisional y los artículos que usa la Cámara, la verdad que me parecen geniales. Y con respecto a la pregunta esta de que si el depósito tenía que ser judicial o podía ser una cuenta privada o particular del heredero que reclama la indemnización, yo creo que a veces se hace en el juicio, digamos, se deposita en el juicio por un tema de control, porque también pasa mucho que acuerdan, se cumplen 2, 3, 4 meses y después se deja de cumplir y hay que hacer una especie de ejecución o de intimación para que se siga cumpliendo. Y hacer un depósito judicial es como que el que tiene que pagar se ve un poco más como compelido. De todos modos, nosotros lo solucionamos a eso dándole una orden de pago mensual por el tiempo que hasta que se estime, hasta que se dé una orden en contrario. O sea que la parte no tiene que ir todos los meses a la oficina a pedir una orden judicial para cobrar, sino que la tiene como si fuera alimentos. No sé si nosotros lo vemos así como para que sea más práctico, digamos. Eso es una solución práctica que hemos visto para que pueda cobrar de la cuenta judicial. Bueno, ese era el aporte que quería. Después, el primer caso, que también lo escuché un poco más concentrada, también estoy totalmente de acuerdo con digamos, como la solución que se le da, digamos, me parece perfectamente factible y es práctica habitual, digamos, de que la cónyuge acepte, digamos, la cónyuge que es titular de la porción ganancial, acepte que la adjudicación se haga en el 100% a favor de los hijos, a favor de uno de los hijos, sin que sea una cesión o sin que deje de ser una partición, porque hacemos todo junto, digamos, la liquidación de la comunidad de ganancias y la partición, porque la disolución se produjo por la muerte. O sea que ese fallo, la verdad que me parece también es lo que hacemos nosotros habitualmente, en la práctica se da mucho. Claro, Así y aparte bueno, porque hay una realidad, ¿no? Que cuando en el marco de la partición privada se puede dividir como se quiera y el contenido de la partición no debe ser controlada, digamos, bajo ningún punto de vista, porque pensemos que si están dados los requisitos para, digamos, para poder llevar adelante esa partición privada, imaginen que tiene que haber la suficiente libertad para poder partir como uno quiera, y si uno quiere compensar, compensa, y si uno no quiere compensar, no compensa, y esto no significa que lo vamos a recalificar como una venta, como una cesión de herencia, como cantidades de supuestos en los cuales eso no es así, porque de hecho, si uno fuera al escribano a realizar esa partición, tranquilamente la podría realizar. Entonces, evidentemente que, digamos, no se puede alterar porque se elija el acuerdo privado acompañado del juez de la sucesión, no puede alterarse, digamos, si uno cambia la forma de realizar esa, digamos, esa partición privada. Entonces me parece que es muy, muy interesante lo que ha aportado el fallo, y también muchas gracias, Ana, que desde Tucumán siempre nos acompaña y plantea y propone comentarios siempre muy interesantes. Bueno, ¿alguna otra pregunta o alguna otra sugerencia? Hubo un comentario también, Marian, que en realidad me parece que se había quedado sin escuchar. Dice, perdón, en el fallo dice que la indemnización no acrece ni es parte de la masa indivisa. Efectivamente, el artículo creo que estaba citado incluso en el fallo, que plantea la excepción a que los frutos no acrecen a la indivisión cuando hay partición provisional. Así que para la colega que no le había quedado claro eso, efectivamente eso es lo que surgía del fallo y que surge del Código Civil y Comercial. Bien, y acá también hay otra pregunta, si el perito partidor designado cuando hay un incapaz puede ser el mismo abogado de la sucesión, siendo único heredero. En realidad no es digamos, vamos a hablar porque acá hay, digamos, colegas de todo el país, y el código de la, digamos, procesal de Santa Fe no plantea, digamos, ningún límite en ese sentido, con lo cual, en tanto en cuanto se den digamos, las mayorías correspondientes como para poder ser, digamos, proponerse como un perito, va a poder hacerlo. Por supuesto que siempre tiene que tener ese menor de edad un abogado que controle esa, digamos, que controle esa partición.
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo último agregar que Sí, Evelyn. coincido totalmente con la colega recién Ana, que comentaba el tema de lo interesante de este último fallo, que por eso lo elegí, de cómo interpreta la Cámara que se trata de una partición provisional, esta indemnización en este caso. Así que, bueno, por eso me resultó interesante. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, opinión, comentario que nos quieran hacer? Remarcar los comentarios que muy buenos para las colegas que hay en el chat, ¿no? Felicitándolas, diciendo lo interesante que ha estado el encuentro, lo cual comparto, por supuesto, esa posición, y quería felicitarlas, las colegas. Sí, la verdad que han estado muy, muy bien, y nos gustó también esta forma, ¿no? de poder, ver fallos de una manera rápida, como para tener, digamos, una variedad. Y la verdad que las chicas han elegido unos fallos muy, muy interesantes y variados sobre una misma temática, ¿no? Así que la verdad que han estado muy bien, las felicitamos, y bueno, vamos a darles un fuerte aplauso virtual, ¿no? A las disertantes. Y bueno, nos encontramos entonces en la próxima reunión de instituto, y bueno, les agradecemos a todos y a todas la participación. Así que bueno, nos vemos la próxima. Chao. Muchas gracias. Buenas Chau, noches. chau, muchas gracias. Gracias a Chao todos. a todos. Gracias. Adiós.